Bien, amigos, para poder ubicarnos bien en este programa, quisiéramos decir que justamente hoy, 13 de junio, el gobierno del licenciado Luis Abinader cumple 300 días en el poder. También quiero decir que de la pandemia, el país tiene 15 meses desde marzo y que se anunció en China, la pandemia tiene 20 meses, va a tener ya 2 años. Dentro de ese contexto, nosotros tuvimos elecciones, ganó el PRM, salió el PLD de todos los estamentos de poder mayoritariamente y regularmente Fernando Peña, politólogo y miembro del Observatorio de Políticas Públicas de la universidad, nos ayuda a entender algunas situaciones que quiero reconocer que de nuestros invitados, los que recogen mayor audiencia, según lo que nos han pasado, son varios, pero específicamente Fernando Peña, Guido Gómez y Ramón Alburquerque. Son las personas que recibimos más información sobre la atención que le prestan los televidentes a esos 3 invitados regulares. Hemos recibido también de parte de la revista una información que desconocíamos porque nadie la ha dado a conocer, y es que la revista 110 tiene una audiencia que confieso que desconocía. Nos dan unos números que creo que vamos a tener que pagar un trabajo de investigación para confirmarlo. A las horas que está la revista en la mañana y en la noche, en las horas que la revista está, todo el resto de la programación de tipo política o económica, es decir, de lo que en la revista se habla, puede que otros programas de otra naturaleza tengan otra audiencia, pero en los temas que aquí se tratan, todo el resto de los programas tienen 50% de audiencia y la revista tiene, solo la revista, el 50% de la audiencia. Eso nos pasaron y es difícil en un país donde hay tan buenos programas, tan interesantes y con un contenido tan sólido, que esto debemos de revisarlo. Le damos la bienvenida a Fernando, y el programa de hoy no solamente va a ser para que él fije algunas posiciones, sino para que nos ayude a entender algunas cosas. Por ejemplo, Fernando, quiero agradecerte que estás aquí de nuevo y quería decirte que hemos tenido en estos días una serie de satisfacciones, no, porque a veces no nos gusta el te lo dije, porque a veces no es bueno que ocurra, pero por lo menos la satisfacción de haber visto a distancia algunas situaciones que hoy se están viviendo. Y quiero tu opinión. Por ejemplo, el primer tema que quiero que trates es algo que realmente aparece en la prensa, en el Nacional de hoy. Dice: el PRM concluye la revisión de sus estatutos. Eso nos confirma que el presidente de la República tiene que tener presente, porque creo que lo tiene, cuando ha nombrado todos los miembros del sector que formó la coalición,
de que ese partido ganó y no estaba ni siquiera listo con sus estatutos. Sin embargo, ganó. ¿Por qué? Porque sectores se unieron para desplazar al PLD del poder. Y como tú me has enseñado, porque a veces los jóvenes le enseñan a los viejos, coincidir no es malo. Y el hecho de que tu posición no fue en ningún momento pro PLD, sino al contrario, que no estuviste de acuerdo con la forma en que ese partido, sobre todo el gobierno último, se manejó, quería preguntarte, ¿tú entiendes que el presidente de la República está actuando acorde con esos resultados, de que tiene que estar consciente de que posiblemente él no ganó, sino que el PLD perdió y que el triunfo se debió a esa gran alianza que formaron el PRM, la sociedad civil, que Dios la guarde, y el sector empresarial? Doctor, volvemos a coincidir en algunas cosas, aunque manejamos algunos conceptos diferentes. Es claro, me tocó decirlo en el primer programa de este suyo, después de derrotado el PLD. Y me ha tocado repetirlo incesantemente. Y voy a volver a repetirlo ahora a mi manera. Las elecciones pasadas consumaron un hecho político que fue cuajado de manera efectiva, irremediable y de buena forma durante más de 3 años de movilización social, que erosionaron, aislaron, pusieron en evidencia y debilitaron al Partido Revolucionario, al Partido de la Liberación Dominicana, que además vivió en el mismo periodo una doble situación, un proceso de deslegitimación y de evidencias y un proceso de fractura interna, las dos cosas combinadas, que terminaron expresándose en las elecciones pasadas con un gran triunfo de la ciudadanía, con un gran triunfo de la sociedad civil que yo digo y no de la que usted dice, o sea, de la ciudadanía, de los ciudadanos, incluyéndolo a usted, de todo el país, que definitivamente dijo que estaba harto de lo que había pasado durante casi 2 décadas. Ahora, como eso se hace por las vías institucionales que implican la celebración de elecciones, esto fue cobrado efectivamente por el Partido Revolucionario Moderno y más que por el PRM, por el grupo liberal o cuasi liberal que dirige esa formación política y que tuvo que encabezar un concierto de fuerzas en la que no se sumaron los más importantes grupos empresariales, sino donde también concurrieron esos grupos que siempre apostaron a todos y apostaron en las dos direcciones. Pero ante la posibilidad de que una permanencia del PLD y particularmente del gobierno de Danilo Medina y del danilismo pusiera en riesgo la gobernabilidad del país de forma inmediata, esos grupos empresariales giraron con mucha rapidez y con mucha audacia para hacerse dueños no solo de la coyuntura, sino del curso político posterior. Y 300 días de gobierno lo han confirmado.
a tal punto de que esos grupos económicos poderosos liderados por la corporación Vicini han desarrollado una política de control, una práctica de secuestro del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader Corona, a la cabeza al mismo tiempo del resto de las formaciones empresariales que hicieron conciencia de que no se podían hacer representar por grupos políticos y por claques políticas que además les salen a ellos mismos muy caros, no solo al país, sino también al empresariado, y que ellos debían estar directamente representados a través de sus alfiles en los cuerpos fundamentales de toma de decisiones políticas, estratégicas, económicas y financieras del gobierno dominicano. Y eso lo han logrado. Y lo ha logrado ese grupo, eso tiene nombres y apellidos en todos los estamentos fundamentales y articulaciones en los resortes institucionales claves del gobierno central del país y de todos los aparatos institucionales del Estado, para la economía, para las finanzas, para la producción, para la salud, para el Congreso de la República, para el Poder Ejecutivo y para el órgano de algunos, no de todos, de los órganos de la planeación y la planificación política del país. Y por demás está decir, a nivel de la representación de áreas fundamentales como las relaciones exteriores. Fernando, no quiero abrumar a los televidentes de temas que siempre te he tratado. Yo entiendo que Abinader ganó, como te decía hoy, por una conjunción de fuerza. Tú siempre le has dado importancia a esas expresiones populares, como fue el movimiento de la Plaza de la Independencia. No, como fue Marcha Verde, la Plaza de Independencia. La Marcha Verde. Sí, pero no es lo mismo. Eso fue una acción concreta, lo de, Bien. Lo de la y plaza, quiero decir que de la bandera. Tenemos mucha coincidencia. Si yo fuera un promotor político, lo que hice transitoriamente con la candidatura de Gonzalo Castillo, yo optara por inducir al país a que se fije en Fernando Peña para presidente de la República. Pero ese es un deseo, pero tengo diferencias. Por ejemplo, ¿cuáles son mis diferencias? Lo que tú me has dicho, mira, coincidir no es malo. Hay un programa de ejecución de este gobierno y un programa de participación ciudadana más que de sociedad civil y un programa del propio Leonel Fernández, que fueron las personas y los grupos que apoyaron la candidatura del PRM y sobre todo por salir del PLD. Mi diferencia es, y quiero que lo analice, ¿cuáles son? Sé que perfectamente fue acciones que ustedes hicieron porque las cosas no podían seguir así. Y estaba interpretando un sentir popular que se manifestó con un 53% de la votación. Pero ¿cuáles fueron los puntos que después de haber ganado y de darle el tiempo necesario porque estamos en una pandemia, porque todo lo que se quiere no se puede, que marcan una diferencia entre lo que tú querías para tu país y que se podía y que este gobierno no está ejecutando a cabalidad? Mire, doctor, yo iba a exponer una segunda idea cuando usted hizo esta pregunta, pero combina. Yo le iba a decir, aquí hay ahora mismo un proceso de confrontación política relacionado a la cuestión del poder entre tres grandes corrientes.
¿En qué? Entre tres grandes opciones y corrientes políticas. Sí. Una, la que se sintetiza en el presidente de la República. No porque él sea candidato adelantado, ni tampoco porque él sea el líder de todo el pensamiento liberal conservador, que es distinto, que es diferente del que representa su opuesto. Su opuesto no es ni siquiera el danilismo. Su opuesto es alguien que figura de aliado del gobierno, que es el leonelismo. Pero como están las instituciones en el país, del proceso que venimos y el estado tanto de la fuerza del pueblo y lo que significa el leonelismo como lo que significa el PRM en sus condiciones de partido de gobierno, aquí hay un tercer polo, que es un polo que se constituye en un espacio en disputa, que es fundamental y que es transversal a toda la vida política e institucional en la República Dominicana, y que no tiene fisonomía todavía definida, que se llama la calle. Aquí entre la calle, el leonelismo y el gobierno, con Abinader a la cabeza, representan los tres factores que están confrontando progresivamente en la sociedad dominicana. ¿Cuál es el tercero, Fernando? La calle. ¿Y la calle tú crees que no está con ninguno de los dos? No, la calle está con ella. Sí, yo sé. Con ella misma. La calle no está con ninguno de los dos. La calle es la que le reclama. La calle es el pueblo, La ¿verdad? calle es el pueblo. El que advierte el peligro del primero, del leonelismo, y que expresa insatisfacción creciente frente al segundo. Y la capitalización de esa calle que la obtuvo Abinader en los últimos votos. No. Ahora mismo estos dos no van a pueden poder, hacerla no lo pueden. porque no hay elecciones. Porque no hay. No hay elecciones. Y la calle no pasa por elecciones por ella misma. La calle pasa por respuesta a sus problemas y por satisfacción de sus necesidades en un país en crisis, en una economía con problemas, por encima de lo que diga Valdés Albizu y los órganos centrales de gobierno, porque este es un país con una situación económico-social difícil, que además se potencia por el impacto de una pandemia que en vez de bajar sube. Entonces, mira, para ir llenando espacio, el PRMista que quiere un empleo, el residente en la provincia de Monteplata y de Cotuí, que creen que la presa de Cola no les conviene a ellos, y la gente que se queja del incremento de los precios sin tomar en cuenta que ese es un fenómeno global. Esa es la calle. Eso es una expresión de la calle, pero es más que eso. Doctor, mire, si usted analiza, usted es una gente muy aguda y tiene demasiados medios de información. Si usted ve el país plano y chequea, y usted dice, si pienso en el suroeste, allá atrás, en el sur-sur, Barahona, Neiva, Bauruco, Neiva, Pedernales, Jimaní. ahí hay problemas que han implicado en los últimos 3 meses movilizaciones sociales crecientes, incluso un enfrentamiento pesado para enfrentar el consorcio azucarero que tiene el ingenio Barahona y que ahora quiere ampliarse hacia la sabana de Guancho. Esto independientemente del minero. Sí. Son dos frentes. Sí, de ese frente, que toca el tema del daño sobre la Sierra del Bauruco, del tema del ingenio y además el tema de la explotación minera que están planteando en esa zona. Si usted va a San Juan de la Maguana, ahí larvado... Oye, pero tú coincides con el nombre de Cuatriboleado y Minoso. Es que además ahí es que está el problema. Además que yo soy baronero. 4 problemas. Sí, 4 problemas. Pero si usted pasa para San Juan de la Maguana, caminando hacia arriba, como quien va en dirección a Dajabón, La mina de oro. toda la zona, usted tiene el problema de Gold Quest, que este gobierno está empeñado en facilitarle de nuevo la explotación minera a los canadienses, a la Gold Quest.
con una población que viene no solo de un éxito, sino de un éxito también legal frente a ese tema. Pero están tratando de buscarle la vuelta porque quieren ceder frente a la minera, o porque han cedido frente a esa minera. Y ya lo ha dicho el propio ministro de Energía y Minas y otros. Pero ahí hay un proceso de activación social. Si usted toma efectivamente toda el área de San Cristóbal, usted va a encontrar que ahí hay una serie de problemas planteados que han implicado expresiones de movilización social. Sí, pero yo te voy... Espérate, tenemos tiempo, ¿eh? Sí, tenemos tiempo, pero óyeme. Tú sabes que por mi edad yo no puedo retrotraerme luego a cosas que vas mencionando. Y te pido excusa porque te voy a interrumpiendo. Fernando, una de las cosas que tú eres pragmático. Tú nunca vas de loco viejo a un sitio a decir, tal cosa no debe ocurrir porque nosotros defendemos a los ciudadanos de Cotuí con la presa. No, lo defiende porque eso le hace daño a su vida y tienes razones ahora. Tú estás hablando de medio ambiente en diferentes versiones. La caña, ampliación de los cultivos, la explotación minera en general, porque no hemos hablado de sal y yeso. Claro. Pero ese puerto se contrató para embarcar minerales y el gobierno, buscando algún beneficio colateral, le incluyó que se puedan embarcar vegetales y que se pueda hacer turismo. Tú tienes que reconocer de que en la actualidad tú no puedes, en donde no hay dinero, donde no hay turismo, cerrarle las puertas a las minerías. No, doctor. Porque hasta ahora tú te estás oponiendo a todos los frentes mineros en una forma u otra. No, yo no me estoy oponiendo a nada. Yo estoy planteando primero lo que hay. La posición se la voy a plantear al final. Yo lo que estoy diciendo lo que hay ahí. Ahí hay un estado de creciente inestabilidad social. Por tanto, hay una tendencia a la confrontación social y al conflicto. Por tanto, hay tendencia a confrontar entre el gobierno y sus políticas y la gente. La gente que hace 300 días lo convirtió en presidente. Si usted cruza hacia el Cibao, se va a dar cuenta que todo el litoral del Yuna tiene problemas de ambos lados. Y que además la zona de los haitises tiene problemas y en el centro de eso están las explotaciones mineras fundamentales en desarrollo del país, que son particularmente el oro y el ferroníquel. Barry y Falcon Bridge. Con la particularidad de que ahora, por primera vez en mucho tiempo, el movimiento obrero, las clases trabajadoras, en el caso de las mineras, están, en el caso de Barry, con un sindicato que recientemente ganó un pacto colectivo y ganó el derecho a la libertad sindical, y estamos frente a un sindicato como el de Sutrafado, que acaba de derrotar la minera y conseguir de ella la obligación y el compromiso de que tiene que pagarle bonificaciones y no quiere hacerlo. Que acaba de venir de una huelga exitosa, ese sindicato, y está a la puerta de otro movimiento en estos días. Pero usted está en el marco de una región, doctor, que en esta semana, oiga bien, que empieza hoy, va a tener movilizaciones y paralizaciones generales en San Francisco de Macorís, en Moca, en Navarrete, en Licey, y niveles de movilización en Bonao. Con una situación como la que hay alrededor de Barry, donde las comunidades campesinas que están demandando la reubicación están relanzando sus líneas de movilización, y con el pueblo de Yamasá, Peralvillo, movilizado, que ayer tuvo una gigantesca asamblea en Yamasá y hoy está teniendo una en la zona de Peralvillo. Cuando usted ve que el país está en esas condiciones y usted dice, pero ¿y a qué se debe esto? ¿Son acciones antigubernamentales? Doctor, mire, no son acciones formalmente o de hecho antigubernamentales. Son acciones de un pueblo que no solo estaba harto del PLD, sino que las cosas continuaran igual. ¿Qué ha pasado
que la gente está reaccionando de esa manera y que la tendencia de lucha de maestros, de médicos, que son sectores nacionales importantes, es exactamente la coincidencia con todos esos movimientos territoriales y sectoriales y locales de lucha que están en proceso ahora. Esa es la calle. La calle es la que demanda que esto no puede seguir siendo tratado como está siendo tratado, por ejemplo, en el plano puramente sanitario, que no hay muestras efectivas de que hay una voluntad que permita definitivamente salvar el país en medio de la crisis sanitaria, de los graves problemas de salud que aceleran las ARS, que aceleran los grupos que han privatizado la salud de la República Dominicana. Y no siendo nuevos esos problemas, ¿qué te hace pensar que no hay un signo de que el gobierno que surgió no está haciendo nada capaz de decir, miren, vamos por parte? Yo lo que creo que hay una dicotomía, que es a donde voy a llegar. Hay una dicotomía. Una cosa es la promesa e incluso hasta el deseo del presidente de la República, porque lo prometió en campaña. Y otra cosa es lo que está pasando de manera efectiva con un gobierno que tiene las manos amarradas por los grupos monopólicos del país, amarradas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y entonces la falta de una política efectiva que cumpla las promesas de campaña es lo que tiene a la gente desesperándose. ¿Y no será que te dijo a ti, estoy con tu programa y con lo que tú propugnas? ¿Cómo fue? Y a los grupos económicos se comprometió con ellos a eso. Bueno, eso lo tiene que decir Porque él. una cosa es Eso lo tiene que cuando decir él. tú estás en una camisa de fuerza y otra cosa es cuando tú lo haces espontáneamente. No, aquí y le voy a poner muestra de camisas de fuerza. El tema eléctrico. 1. 2. El tema minero. Se lo puedo decir porque durante la transición y durante el periodo de oposición, el gobierno en términos eléctricos se comprometió a otra cosa y proponía públicamente otra cosa. Pero ahora, después en vez de tener un ministro de Energía y Minas que actúe en correspondencia con lo que se planteó, lo que hace es que crea un superministro, le hace un gabinete eléctrico a Lisandro Macarrulla, lo pone al frente, sabiendo que él es como poner ratón a cuidar el queso. Porque tú nunca te diste cuenta, porque estábamos muy ocupados, de que un candidato que es candidato de sector de poder, de un sector de poder, que en las dos últimas elecciones fue candidato ganador y propiciado por ese sector, ahora resulta que no fue y aceptó una cartera, y eso fue por generación espontánea. No, eso fue por un compromiso con el sector eléctrico, y tú lo sabías. Doctor, no, yo lo sabía, no. Nosotros todo lo que hay del sector eléctrico lo pusimos en evidencia a través de este mismo programa y de todos los medios en el país. Porque estudiamos el tema, porque nos metimos en el tema y estamos metidos en el tema. No, yo lo que le estoy diciendo es que en los hechos lo que ellos se habían comprometido era otra cosa y lo que divulgaron fue otra cosa. ¿Y qué fallo fue que hubo de un tribunal, o sea, o solicitó algo a un tribunal que parece que va a tener éxito? Ahora. Sí. Óigame, no hay forma de que digan que no es ilegal liquidar la CDE como lo están haciendo ahora. ¿Y no se puede liquidar en esa forma? No, primero hay que derogar la ley que creó la CDE. Eso tiene que ir al Congreso. ¿La ley eléctrica o la ley que creó la creación de la CDE por ley? Ya la ley eléctrica también es otra cosa que tiene sus modificaciones. Entonces, aquí se está violando todo. Entonces, este gobierno prometió no violar la ley, sino evitar que se siguiera violando la ley. Entonces, lo que fue creado por ley no fue derogado por decreto. No puede ser derogado por decreto. Entonces, el presidente Abinader lo meten en un tollo gigantesco cuando lo ponen a hacer un decreto para liquidar una empresa que para ir liquidarla tiene que modificar la ley. Si eso está planteado y puede hacerse. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Porque la presión que tiene el grupo de los generadores eléctricos con los bichini a la cabeza y que tienen los que hacen grandes negocios con la compra y venta de energía en este país, articulados a ellos, relacionados con ellos y dependientes de ellos, quiere otra cosa. Quiere aparentar que precipitar un pacto que no podía ser pacto sin sociedad civil le iba a facilitar manejar a velocidad esos negocios.
¿Por qué? Porque no quieren ni siquiera competencia, porque quieren asegurar la consolidación de los monopolios. Ese es el gran problema que ha estado planteado ahí. Entonces, ese es solo un ejemplo. Si nos vamos al tema minero, también tenemos otro ejemplo de cómo el gobierno se comprometió a cosas. Entre ellos, por ejemplo, se comprometió a la reubicación de las comunidades que están al borde de ser arrasadas por la presa de Cola, y en vez de hacer eso, le quieren facilitar a Barry y le facilitan penetrar la zona de los Haitises y convencido de que esa presa de Cola no está en el contrato original? ¿Cuál? La de Monteplata. No puede estarlo porque Barry no puede incluir, y el gobierno no puede incluirle a Barry nada que esté fuera del área de su zona de explotación ya concesionada. No puede hacerlo. Es más, para el gobierno ampliarle lo que se llama reserva fiscal. Tiene que ir al Congreso. Óigame, no, a lo mejor no tiene que ir al Congreso, pero tiene que plantearse a través de un procedimiento que tiene que ser visto públicamente. Y tiene el gobierno que decirle, yo te amplío la reserva anterior, que tiene 4.480 hectáreas mineras, y ahora Barry quiere apoderarse, y se ha apoderado a través de comprar la concesión que tenía la empresa Precipitey de un área que tiene 9.500 hectáreas mineras más. ¿Y por qué ellos hablan hablan con tanta autoridad y dijeron eso va? Barry está obligada a construir otra presa de Cola. Obligada porque ya la que tienen se rebosó prácticamente y cumple su vida útil en 2 años. Entonces ellos están para seguir haciendo lo que están haciendo sin ampliar explotación, porque ya no coge más porquería, no coge más lodo tóxico. Muy bien. Entonces, pero ellos tienen 18 sitios estudiados y 6 casi privilegiados para hacerla, y la quieren hacer en Cuance por 2 razones. ¿Por qué? Porque ahí se meten hacia el área que corresponde a Precipitey, que es la que ellos acaban de comprar y donde hay mucho oro, y ellos van a explotarlo de manera subterránea. Y ellos quieren estar cerca de ahí y les sale más barato. Y además, porque tal vez allantando con una presión enorme por ahí, la ceden después y le dan legitimidad a la ampliación de Barry. Pero un negocio de esa magnitud no se puede manejar allantando. No, pero no es allante, lo de Barry es en serio. Hace 2 años que ellos empezaron a hablar de eso. El gran problema es que aquí no teníamos gobierno, y este gobierno ahora se está comportando como al servicio de la minera. Y sus funcionarios le hacen propaganda a Barry y promueven a Barry. Y sus funcionarios promueven la expansión de Barry, ni siquiera es Barry que lo está haciendo. Preguntémosle lo que opina al ministro de Energía. Y si las autoridades te dicen, estamos cumpliendo un contrato, ¿qué tú le dices? No, es que el contrato no dice que tienen que estar en Cuance. Ese es el problema, que eso es ilegal. Que usted no puede meterse a hacer y a trabajar para una empresa de Cola. Y lo que hicieron con la CDE lo piensan hacer con la minera. No, ellos son cosas diferentes. Sí, pero ellos están actuando. Piensan elevar el recurso. Lo que el proceso en el caso de Barry. Mira, va a ser muy difícil. Si la CDEE fue creada por ley, no la pueden disolver por decreto. No, ya el ministro quiso dar para atrás. Muy bien. Por eso abrimos un proceso en el Tribunal Constitucional. Pero si es cierto que la presa de Colas de Monteplata no está en el área de explotación, tampoco la pueden hacer. No, pero lo que quieren es justamente acelerar la cosa y tratar de que la comunidad no reaccione para darle paso a eso. Y mientras tanto lo van haciendo. Ese es el gran problema. Fernando, pero disculpa, el asunto de que se quiere hacer por decreto algo que se debe hacer por ley, ¿no sería quizás un intento de saltarse al Congreso? Porque hemos muy bien sabido que todo lo que pasa por el Congreso le quieren dar una mordida. Entonces, ya que hay un asunto de interés económico tan grande, ¿no habría quizás una intención como de saltarse ese paso? O quizás hay algunos contratos que la desaparición de la CDE obligaría a una renegociación. No, lo que ocurre es que plantear, modificar por ley la cosa implica por lo menos airear y abrir debate. No creo que se lo tengan que saltar porque haya alguien que quiere dar una mordida y otro que quiere evitarla. No se trata de eso. Además, eso sí, esos son chelitos. El problema fundamental es institucional, es que el gobierno se equivocó y al presidente Abinader lo llevaron a un grave error de carácter procedimental. Lo metieron a hacer un decreto que
para que el ministro saliera hace 8 o 10 días que dijo, hay que modificar un aspecto de la ley. No es verdad que vamos a desaparecer la CDE. Señor, y si usted liquida una empresa, ¿qué usted está haciendo? ¿No es desapareciéndola? Claro. Sí, yo no entiendo por qué no se pone inteligente el ministro de Energía y Minas en una cosa tan elemental, o es que se piensa que todos somos idiotas. Liquidar la CDE es hacer que un decreto se ponga por encima de una ley y no de cualquier ley. Mire, doctor, la Rosario Dominicana existe legalmente. Sí. Existe. No han podido desbaratar la Rosario legalmente. Todavía, es más, tiene un funcionario. ¿La Rosario nuevo. que era del Estado? Sí, existe y la dirige un funcionario, el que tiene la responsabilidad de dirigir todo el tema de remediación, Miguel Peña, que es precisamente uno de los que está promoviendo las APP. ¿Y bajo qué predicamento entra la Barrigol ahí? ¿De cuál el predicamento? En vez de la Rosario. Porque es un contrato especial que el Estado tiene el derecho. La Barrigol, entonces la Rosario arrendó a la Barrigol. El contrato de arrendamiento minero, que es lo que tiene la Barrigol. Y ese contrato dice de todo. Y es un contrato especial. No es un contrato que está sujeto a la ley. No es un contrato ley porque eso no existe como contrato ley, pero es un contrato que es un contrato especial porque no está sujeto a la ley minera. Esto no es un tribunal. Ayúdale al pueblo a entender lo siguiente. Ese escarceo que hubo cuando se dijo que se sometió un contrato sin leerlo, ese fue el contrato que pasó la Barrigol, que la Rosario a la Barrigol, ¿o fue otra cosa? Ese fue el contrato donde la Barrigol viene al país y se apropia de la posibilidad de explotar el oro de los sulfuros. De los sulfuros. De acuerdo, porque ya lo otro... Que la otra llegó hasta ahí. Sí, entonces lo que quedaba era oro. De los óxidos. Oro, exactamente. Entonces, ¿qué ha hecho Barry? Ampliar eso. Y además puso a otras empresas junior o se relacionó con otras empresas junior para seguir explorando todo el alrededor. Una de esas fue una llamada empresa minera Everton. Esa empresa Everton le vendió a otra empresa que se llama Precipitei la concesión y completaron el proceso de estudio y han descubierto muchísimo más oro que el que tenían. Entonces, por eso Barry quiere ampliar ahora, no solo ampliar la capacidad de producción en la zona de la Reserva Fiscal Montenegro, sino sumarse 9.500 hectáreas mineras más, para pasar a tener más de 13.000 hectáreas mineras. Y entonces, pero eso es otro proceso, aunque sea Barry la dueña, incluso, como ya se ha convertido en la dueña o en la que controla esa nueva explotación, doctor, es otro proceso, es otra empresa. Usted no puede, con lo que manejó la Reserva Fiscal Montenegro y a PBDC, o sea, Pueblo Viejo, manejar lo que llaman Pueblo Grande. Barrigol le tiene hasta nombre. Pueblo Grande se llama. Pueblo Grande. Eso fue anunciado por Mark Bristow y nosotros incluso hicimos una intimación legal a Mark Bristow cuando vino la antepenúltima vez al país. La penúltima vez al país. Legalmente lo hicimos recibir un documento allá en la mina diciéndole que él era responsable de lo que pasara con todas las comunidades que estaban debajo de la presa de Cola, que nos oponíamos a los intentos de hacer la presa en Cuance, que estábamos denunciando un problema que quien tiene que tomarlo en su frente y con responsabilidad es el gobierno de la República. Mira, y no lo hace. Mira, creo que el curso que lleva el programa está muy bien, que dice, bueno, se salió del PLD, sectores importantes apoyaron al PLD, pero parece que no pactaron el apoyo. Lo que significa que lo que nos ha ido diciendo Barahona, no Barahona solamente, sino las tres provincias, la región, y más la región, y cruza la sierra de Neiva y de Bauruco, y se mete en San Juan. Entonces, tenemos ese problema. Tenemos un problema en 3 provincias mineras, en el centro de la isla. Entonces, veo, doctor, como y que tenemos el problema minero de Dajabón que veo viene. Como que podría, si todos esos sectores son coordinados y alguien trata no de capitalizar, porque esa no es la palabra, sino de solidarizarse con esas situaciones. Yo tengo entendido
que si le sumas problema de que aquí no hay dinero para enfrentar una pandemia, de que el sector laboral está en una situación extremadamente difícil, que si tú estudias la situación de otras naciones, ves cómo España, para poder resolver problemas laborales, ha invitado a los desempleados a volver al campo, a cuidar ovejas y a cultivar aceitunas. Y uva. En términos general, ¿se debe ver en conjunto o nos vamos a centrar como si fuera un gobierno normal que no está atendiendo los problemas y que no está cumpliendo y que está complaciendo los sectores de poder porque no quiere problemas con las multinacionales? No, yo lo que pienso es que el presidente de la República y el gobierno en sentido general, y el PRM como partido, que además es un partido que ni siquiera está funcionando, ni siquiera funciona, esa es de las cosas que van a afectar la institucionalidad en el mediano plazo y que van a afectar definitivamente la situación de tranquilidad del país, porque todo el sistema político, tradicional, usted lo encuentra repartido en tres angustias diferentes. Una, el PLD y el danilismo, que no pueden con la presión de una sociedad que sigue exigiendo y urgiendo que se acabe la lentitud con el tema de la impunidad y que se proceda de verdad. Que lo aplasten, que paguen lo que hicieron. Óigame, pero quien está capitalizando eso es Leonel. Sí, pero es un problema de justicia. Lo que estoy planteando es que aquí hay una presión partido que vive esa angustia. El danilismo no tiene espacio para pensar en otra cosa, que no sea en cómo pactar impunidad, en cómo salvarse y en cómo escurrir. Ellos no están en más nada y ni pueden estar en más nada. El leonelismo necesita simular cada vez más el que no le hace oposición al gobierno y que no pretende... Ya no puede aguantarse, tiene que interpretar al pueblo. Entonces, por tanto, está en una situación de angustia y de indecisión de lo que tiene que hacer. Y el gobierno tiene un problema, que tiene un partido y un conjunto de fuerzas que le apoyaron, que ya no son las mismas y que ya no están articuladas igual y que necesita activarse y que no puede activarse porque está entretenido en el gobierno. Pero el presidente no tiene partido que lo defienda. Entonces, tenemos una situación en la que el presidente tiene que llenarse no solo de inteligencia, sino de audacia y conectarse con lo que no ha estado conectado, con lo que se desconectó cuando entró en la se queda sin dinero. Si hacen lo que tú estás pidiendo, se queda sin dinero. Aquí hay una institucionalidad. ¿Por qué se va a quedar sin dinero? ¿Quién ha dicho que no? O si para todos los proyectos, minería es lo único que nos queda. No interprete ni tome las cosas por ahí. No se trata de eso. Cuando yo le estoy planteando de que tiene que dar un golpe de timón, de que tiene que girar, es para articularse a la aspiración del pueblo y a lo que prometió en campaña. Es sencillamente hacer dos cosas, afrontar los rigores y los problemas de la economía del país. Aquí no hay que sacar a Barria para tener mucho dinero de Barria. Usted sencillamente le dice, mira, tú no puedes desbaratar el país, tú tienes un contrato de explotación, tú puedes seguir explotando lo que estás explotando, pero vas a cumplir con estos rigores. Pero además... Y si la Barria te dice, y si la Barria te dice, sin la presa de cola en ese sitio y sin Miranda la Falcon Bridge, nosotros nos vamos. Que se vayan. Hay quien... mire, que digan que se van para que usted vea que hay otras empresas que lo asumen, países incluso enteros, embuste de Barria, no se va a ir para ningún lado. Para Barria es un negocio. Óigame, ellos tienen cómo hacer de otra manera lo que necesitan para seguir produciendo. Lo que el gobierno tiene que hacer es, y lo hemos planteado en este programa, es bajarle a Barria lo sumo un poco de que ellos son un supragobierno en este país y demostrarle a Barria que pueden entregar sin ni siquiera cambiar el bendito contrato o el maldito contrato, porque no es bendito nada. ¿Usted entiende? No es bendito nada. Puede el Estado Dominicano conseguir 500, 600 millones de dólares más de lo que Barria entrega al gobierno de este país. Acuérdese que ese Montrico ayudaron a crearlo el mismo gobierno, cogiéndole un dinero adelante porque estaba difícil. Pero no estamos buscando la culpabilidad ahora, de lo que estamos tratando de ver qué debe hacer y además qué está reclamando la gente. Lo que le estoy planteando, doctor, es que el presidente puede ser inteligente y puede girar y puede definitivamente volver a ser coherente con lo que él planteó.
Y este país no necesita más nada. Sencillo. Recuperando una parte de lo robado, reorientando políticas económicas fundamentales, acabando esa lógica que le han impuesto el gran empresariado y esos grupos articulados a ellos, que están multiplicando la privatización con APP y fideicomiso, lo están haciendo para todos los sectores que lo habían frenado, sector salud, educación, en el sector minero, doctor, y en el sector eléctrico, alianzas público-privadas. Muy bien, entonces ayúdame con esto. Más privatización. No, está bien, Fernando. El presidente está no en un callejón sin salida, porque él tiene salida. El callejón tiene salida y él lo sabe. Él tiene salida, pero si tú tienes que está en el librito que el PLD no, bajo ninguna forma se puede permitir que siendo tan culpable como es y teniendo tantos elementos, el proceso judicial contra ellos no le puede dejar ninguna brecha para que ellos aprovechen ningún problema del gobierno, que ya el PLD hay que borrarlo, como de verdad yo creo que todos esos votos que tienen girarán para donde Leonel, pero Leonel Fernández tiene un limitante, fue aliado y tiene que tener una oposición suave. Es decir, suave es... Pero no solo eso, es que la profundización del proceso de verdad de limpieza de este país por la vía de acabar el régimen de impunidad no se lleva al danilismo. Es que el danilismo es la extensión del leonelismo. Y al revés. Mira, se lleva el danilismo y se lleva el PLD como partido. Así es. Se lo lleva, pero ese no es el punto. Pero yo no digo eso, es que se lleva también franjas importantes del leonelismo. Pero tú viste cómo leonelismo. Hipólito tuvo que salir ayer corriendo a decir, hay que imponer la reelección huyendo porque vio que Leonel está creciendo. Esa es de las cosas que esta institucionalidad no se puede dar el lujo. Esto es democracia. Porque se apostaría, doctor, al vacío. Oiga bien, no es a llenar. Es que no hay un vacío de poder. No, se apostaría al vacío. Yo no digo que hay vacío de poder. Si usted toma el tema de la reelección y lo convierte en un tema de debate y de discusión, en estos días me preguntaron unos medios de comunicación que qué opinaba de eso. Digo, que meter el país en eso no solo es un acto de irresponsabilidad política de la clase política y del partidismo tradicional, sino lo peor. Es un espacio y una situación que mete al país en una vorágine que después va a ser inmanejable. Bien, yo quiero hacer una pausa con Fernando Peña y en un momento vamos a hacer entonces otra cosa, y es, hasta ahora hemos planteado problemas, ahora vamos con las soluciones definitivas, porque él también planteó soluciones.